¿Qué tal? Nada, hoy vamos a seguir con nuestro temario de teoría de estructuras y hoy lo que vamos a ver es, vamos a empezar con los tipos de estructuras, ¿de acuerdo? En la apunte los tenéis, son 8 tipos los que hay. Nosotros iremos viendo un par de tipos por día, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a ver hoy los tipos de estructuras más antiguos que hay, ¿vale? Que son, por un lado, vamos a escribir aquí, estructuras masivas y adinteladas, y por otro lado las estructuras abovedadas, ¿de acuerdo? Entonces, para ver, simplemente las estructuras masivas y adinteladas son, bueno, en realidad luego las abovedadas también tienen parte de, pueden ser parte de masivas, pero en principio las estructuras masivas son las estructuras en las que todo descansa sobre, es decir, todo el peso de la estructura descansa sobre toda la estructura, por así decirlo. Nosotros vimos bueno, la semana pasada creo, que os enseñé cómo funcionaba la estructura de una nave industrial, ¿no? Que eran como pues vigas de hierro, bueno, de acero, perdón, sobre las que luego descansaba el resto de elementos del edificio. Pues bien, una estructura masiva, no, lo normal no es que yo tenga elementos que descansan sobre la estructura, sino que todos los elementos son estructuras en sí. Por ejemplo, ya tenemos aquí estas dos partes, ¿no? Estas dos piezas que son estructuras masivas. Tengo por un lado una presa, ¿no? En la que todo es hormigón, todo está cubierto y todo funciona como elemento resistente para que el agua no pase, pero yo no tengo una parte que resiste más que otra, sino que todo es estructura, por así decirlo. Y luego tendría pues esta pirámide, por ejemplo, que esta es ¿no? Pirámide de Sudamérica, en la que todo esto es piedra total, ¿no? Todo está lleno de trocitos de piedra y todo es lo que me funciona como estructura, ¿vale? Yo no tengo unos pilares, no tengo una viga que me soporta el peso y luego tengo otra parte, sino que todo forma parte de la estructura, ¿vale? Son estructuras que son muy, muy pesadas, claro, se llaman masivas por algo y son estructuras que funcionan bueno, sin tener mucho conocimiento. Yo pongo muchas piedras, pongo mucho encima y bueno, la presa sí hace falta calcularla bien porque tiene que aguantar mucho. Pero imaginaos que es más fácil hacer este tipo de edificio o un rascacielos para una civilización mucho más antigua en la que no tenía a lo mejor pues conocimiento de materiales tal como tenemos nosotros hoy día. Entonces ese tipo de estructuras, a pesar de que tienen su complicación, pero son más sencillas que hacer que un edificio pues que se tenga en pie directamente. Así que esto sería más o menos la base de lo que es una estructura masiva. ¿Cómo se obtiene? Pues de dos maneras principales. La primera, ¿vale? Sería acumulando material. Y la segunda sería excavando. ¿Vale? Si yo hago una cueva, una cueva es una estructura masiva también. Luego, la parte de adintelada, esto es por cómo nosotros dejamos los huecos para poder entrar en la estructura, ¿vale? Si yo dejo muy poco hueco, pero tengo que dejar algo de hueco. Entonces, lo normal, el tipo de estructura que es de esta manera, en la que yo para poder entrar, yo tengo lo que son dos pilares, ¿vale? Que son que sería un bloque vertical, otro bloque vertical, y luego yo coloco encima un bloque que es vertical, perdón, que es horizontal. Este bloque, que es totalmente horizontal, descansa sobre los dos pilares y se le llama dintel, por eso es una estructura adintelada. Si os fijáis en muchos templos antiguos, en este tipo de estructuras, las entradas son de esta manera, son totalmente rectos. Esto trabaja flexión porque yo tendría una fuerza aquí que viene arriba y esto tendería a combarse de esta manera. Resisten, pero no resisten demasiado, ¿vale? Hay mejores maneras de resistir. Por ejemplo, las ventanas en vuestra casa y demás también tendrían una parte de adintelado. Luego nos vamos a las estructuras abovedadas, que las estructuras abovedadas vais a ver que os va a sonar mucho, porque mirad este dibujo, de hecho alguno me lo puso en el informe técnico de su arco de dóvelas, porque las dóvelas es una estructura abovedada, las dóvelas forman una bóveda. ¿No os acordáis cómo funcionaba? Aquí tengo un ejemplo en el que el peso viene por aquí, yo tengo que esto es una dóvela, reparte hacia este lado, hacia esta de aquel lado, reparte hacia esta, reparte hacia esta y al final descansa sobre los pilares. Que los pilares aquí lo que tengo son muchas piedras juntas, ¿vale? Yo podría tener una mega piedra, un super pilar o
como el ejercicio que hicimos nosotros o estas doblas de aquí. Entonces, la doblez central, le llamamos la clave, ¿no? Si os acordáis, y luego íbamos repartiendo el esfuerzo hacia el lado. Este tipo de estructuras son un poquito más modernas y funcionan bastante bien porque, ya os digo, nos permiten que todo el peso que viene hacia aquí arriba se reparta hacia los lados y el dintel, que no existe porque ya lo que tengo es un arco de dovelas, ahí descansa el peso mucho mejor que sobre un dintel. Y mirad, se llaman abovedadas porque esto surge del descubrimiento del arco y la bóveda. El arco, que no es más que el arco de dovelas que hemos visto, y luego la bóveda es esto, es el espacio que queda en el medio, ¿vale? Que me queda entre esto de aquí y esto de aquí. Entonces, cuando los que descubrieron esto, los arquitectos, descubrieron que en el arco, como descansaba mejor los esfuerzos, yo conseguía dejar un hueco bastante mayor. Es decir, bueno, es que en este ejemplo está puesto que es un poquito estrecho, pues simplemente un caminito para que pase alguien. Pero estos arcos, yo me puedo conseguir arcos mucho mayores que cuando yo coloco un dintel solamente. Por ejemplo, con los arcos de los puentes romanos, etcétera, etcétera. Ese tipo de arcos lo que me permite es salvar distancias mucho mayores. Y bueno, con respecto a arcos luego, simplemente tenéis que saber que, bueno, me imagino que con Don Miguel Ángel lo habéis visto en Social Science, en la parte del arte, que arcos hay de muchos tipos, pero todos los arcos, estructuralmente hablando, están basados en lo mismo, ¿vale? En que el arco lo que me consigue es que el esfuerzo se reparte hacia los lados y consigue descansar verticalmente sobre los pilares. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante de los arcos de doblas y de las estructuras abovedadas, ¿vale? Que permitieron abrir huecos mucho mayores. Si os fijáis en castillos que están hechos sin arco de dovelas, las ventanas, todos estos huecos para poder entrar y salir y demás son muy estrechos. Normalmente son bastante más estrechos que cuando conseguimos tener arcos de dovelas. Y nada, echadle un vistazo a las actividades y si tenéis problemas me vais comentando, ¿de acuerdo? Estaremos en la videoconferencia. Así que nada, un saludo y hasta luego.